Gracias. ¿Sigo? Sí, sí, adelante. Vale. Como decía, tenemos el punto 1,1 a la izquierda y el conjunto 1,2 a la derecha. Aquí hay una intersección que en una clasificación sería vacío y aquí pues no se omite. Y esta sería siguiendo la numeración anterior. Como habíamos dicho, si pertenece al conjunto 1,2 y al 1,1, tendríamos que estar dentro de la intersección. Y si no pertenece, estaría fuera de los dos conjuntos. Entonces sale una forma esta es una manera de numerar, pero perdón, a ver, ahora, veamos, y aquí tendríamos otra forma de numerar la clasificación. En vez de 1,1 o 1,2 o 2,3,4 que se ven en las clasificaciones, podríamos considerar si pertenece al conjunto 1,1, que es el de la izquierda, y no al conjunto 1,2, tenemos solo la zona, sería el 1,0, que es la zona de la izquierda sin intersección. Si pertenece al 1,2 y no al 1,1, lo mismo, pero en la zona de la derecha. Si pertenece a ambos, sería el conjunto 1,1. Y si no pertenece a ninguno de los dos, sería el conjunto 0,0. De tal manera que el universo sin los dos conjuntos son el conjunto 0,0. Así tenemos una forma de numerar las clasificaciones diferentes. El primer conjunto, si no se da, no entra en la clasificación el elemento. Entonces, se supone que siempre sí no se tiene en cuenta. Una vez pertenece a la clasificación, tenemos por cada sí un 1. Y si hay un no, un 0. Entonces tenemos dos síes, 1, 1, un sí, 1, 1, 0. Se mantiene el orden. El, el no, sí, 0, 1. Y dos no es 0, 0. ¿Se va entendiendo? Aquí hay que decir que esta es una clasificación, esta parece que hay una jerarquía, pero en principio es aparente, porque podríamos cambiar el 1, 2, ponerlo arriba y el 1, 1, ponerlo abajo, y los conjuntos de abajo, los numerados, serían los mismos, aunque cambiarían el orden de los dígitos. Eso, sigamos. Ahora tenemos una comparativa aquí donde tenemos las clasificaciones clásicas, que las he llamado livianas, porque son fáciles de implementar. Una vez las tienes, o blanco o negro, o como decía Rafael, o dentro o fuera, o es dicotómico y es, es muy fácil de implementar. Entonces llega a un amplio público y también da una sensación de dominio, de que tienes a todos los elementos como atrapados, ¿no? Y dices, hay un objeto, lo tengo en la clasificación. Tiene como desventaja o como contra que es difícil en el inicio. Es difícil establecer una clasificación que sus conjuntos sean vacíos, o sea, la intersección de sus conjuntos sean vacíos. Y además que todos los conjuntos, la unión de todos los conjuntos de el conjunto superior, el universo o el conjunto de arriba. Entonces, es difícil de encontrar una clasificación así. En el inicio es difícil de empezar. Suele ser cerrada y estática porque cuando se descubre algo nuevo que no encaja, se suele tachar de defectuoso o de aberración y no hay por qué. Y es estática porque
al pasar el tiempo, al ir conociendo más, pues para, para encajar un nuevo elemento que no se había tenido en cuenta, hay que reconstruir la clasificación. Así que tenemos que también es excluyente. En las modernas, o estas nuevas, o complejas, como también se pueden llamar, tiene como contra que es difícil de implementar porque tienen más subconjuntos, más donde discernir, entonces requiere un público especializado y da una sensación de incertidumbre de que no tienes todos los elementos atrapados. Es fácil en el inicio, es abierta y dinámica porque está abierta a que si viene un elemento que no encaja, el que falla no es la realidad, sino la clasificación. Y se puede arreglar en el sentido de que añadiendo una línea horizontal más, se podría incluir a este elemento nuevo. Ahora ya no solo me quedan las fuentes, comentar un poco. He usado imágenes de la Enciclopedia Británica y de Microsoft, artículos de Británico, cito a José Manuel Waldo. Bueno, ya podéis ir viéndolos. También cito a Rafael de Cora, perdón, a Rafael Rodríguez de Cora, el artículo, el libro de Thomas Kuhn, y bueno, esta es la segunda parte. Si quieres, Ricardo, tienes el micro apagado. Ricardo, es que no te oímos. O- Perdón, tenía el micrófono apagado. No, digo que sales de la presentación, así puedo colocar la mía. vale, ya está. Gracias, muy amable. Bien, de acuerdo. Entonces, ahora vamos a ver cómo es esto. Y a ver, ¿lo están viendo? Sí, sí. Perfecto. Bien. Eh, Vamos a seguir con el esquema. Originariamente habíamos hablado de lógica, pero en realidad tenemos que hablar de conjuntos, ¿verdad? Y los conjuntos incluyen a la lógica. Bueno, voy a tratar de hacerlo muy sintético para que darte más lugar a ti, que es la parte más interesante de esto, ¿no? Les planteo un pequeño ejercicio de imaginación. A ver, ¿qué tiene de común un terremoto, la caída en la bolsa de valores, una crisis asmática, una derrota electoral, un ciclón o una luz de nieve? Parecerían todos eventos muy distintos. Y la pregunta es, ¿existe alguna manera de que con un solo método se pueda hacer un enfoque de todos estos fenómenos? Bueno, curiosamente la respuesta es que lo que tienen en común todos esos que puse como un ejemplo medio insólito es que son todos sistemas abiertos, son todos dinámicos, no son lineales, están alejados del equilibrio y no se puede asegurar cómo es que van a evolucionar, ¿sí? Es decir, es lo que llamamos normalmente eh, sistemas complejos. Y el tema es que en los sistemas complejos, cuando entramos en los problemas de clasificación, todo lo que comentaste, Alejandro, se produce, ¿verdad? Es decir, es muy difícil clasificar las cosas adentro del sistema que tienen tanto dinamismo y que están alejados del equilibrio. Bien, ¿cómo tratamos los sistemas complejos? Entonces, estos se abordan con 5 teorías y una fuente adicional. Las teorías serían el enfoque general de sistemas, que empezó Ludwig von Bertalanffy en los 50, luego la teoría del caos, que tanto Konrad Lorenz como Iñigo Prigogine avanzaron sobre ella,
la geometría fractal de Benoit Mandelbrot, ¿sí? La teoría de la información de Shannon y Weaver, ¿verdad? Y la cibernética de segundo orden con von Forster, ¿verdad? Que son las herramientas teóricas que nos permitieron manejar los sistemas complejos. Y no voy a entrar en detalles por cuestiones de brevedad. Sabemos que estas están en la base de la comprensión. Pero hay una fuente adicional a esta, y es la lógica difusa o borrosa que hizo este señor que está ahí en pantalla, el Lefty Sade, que nos dejó en 2017 a los 96 años, porque estuvo muy lúcido hasta muy poco tiempo antes de morir, ¿verdad? Él en 1965 planteó el tema de los conjuntos difusos o conjuntos borrosos, como le queramos llamar, ¿sí? Y posteriormente hizo el desarrollo de la lógica difusa y también hizo desarrollos en teoría del control, teoría de las posibilidades, no de las probabilidades, de las posibilidades y todo lo que se refería al manejo del lenguaje natural en las computadoras. Por ahí vino la cuestión. Él, en definitiva, pensaba que con esto iba a ayudar a ciertas ciencias como la biología, la psicología, la sociología, que tenían dificultades en mostrar la realidad y clasificarla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las clasificaciones eran dicotómicas y acá él lo que hacía era romper esa dicotomía, ¿sí? Por las dudas, aclaremos algo para que, porque puede pasar, que complejo no es complicado o difícil, ¿verdad? En la complejidad hay una red y hay fenómenos circulares que hacen de esa complejidad y no simplemente el número o la apariencia de complejo, ¿verdad? Eh, bien, el tema es que, siguiendo con esto, eh, los conjuntos difusos aparecen como la principal fuente para el manejo de la complejidad, ¿verdad? Sí, y bueno, qué interesante que este, no sé qué pasó acá. Acá está. Bueno, el tema que planteo es que en ciencias la verdad no es algo definitivo, es insegura, es transitoria, como lo planteó muy bien Kuhn que tú mencionaste en su teoría sobre las revoluciones científicas, y dijo que entre el blanco y negro hay infinidad de grises, que entre el 0 y 1 hay números fraccionarios que son innumerables, y que también entre lo falso y lo verdadero hay muchos grados intermedios. Así armó, justamente por eso se llaman conjuntos difusos, o mejor dicho, conjuntos borrosos. ¿Sí? Y que los test que hagamos difusos no tienen respuesta cerrada. La respuesta no es sí o no, así que muchas veces uno dice, muchas veces, pocas veces, a veces, etcétera, o más o menos, bastante, poco, mucho, etcétera. ¿Sí? Y entonces él mete el lenguaje natural dentro del lenguaje matemático. Bien, ¿para qué se utiliza esto? Yo no voy a entrar en la descripción detallada de qué es y cómo se manejan los conjuntos borrosos, que hay numerosa bibliografía, sino que ver para qué se están usando. Por un lado es para fenómenos fundamentalmente políticos o económicos, ¿verdad? Ahí eso rápidamente se descubrió que era sumamente interesante. Por ejemplo, las Naciones Unidas, en el Global Report, usa clasificaciones con conjuntos borrosos para poder armar el informe con tantos matices como aparecen. ¿Sí? Y después aparecieron en diversos campos, la inteligencia artificial, la toma de decisiones, la ingeniería, la biología, etc. ¿Sí? Y en el caso de la inteligencia artificial, que hoy está tan de moda con esto de los planteos justamente de los nuevos chats, bots, ¿verdad? Eh, y que tanto le deben a la lógica borrosa, ¿verdad? Ahí se da el caso del reconocimiento de patrones y en el caso de la minería de datos, donde los datos no siempre están bien definidos, pueden ser inciertos, y esto hace que se pueda modelar esa incertidumbre y por lo tanto mejorar la precisión de los modelos. Curiosamente, al hacerlos borrosos, se logra mayor precisión. Parece un contrasentido, pero en realidad la solución está mucho más clara.
y finalmente también el control de los sistemas. Digamos que esto, en 1965, lanza el enunciado Leibniz. Durante las décadas siguientes, cuanto matemático andaba por ahí suelto, hacía algo de matemática borrosa porque la aplicaba a la matemática tradicional, la la hacía borrosa y entonces podían publicar numerosos papers. Pero recién en los 80 empieza la aplicación de esto y donde hicieron punta los japoneses, que descubrieron que con eso podían hacer lavarropas, microondas, máquinas fotográficas, equipos de filmación, etcétera, con un mayor grado de aproximación, ¿verdad? El, el boom fue en 1987 que el tren subterráneo de Sendai de Japón se hizo totalmente automático y manejado con lógica borrosa para poder manejar todas las situaciones complejas que se estaban dando. Porque ahí estaba desde la comodidad del pasajero, los problemas de frenado, de aceleración, el tiempo de apertura y cierre de puertas, etcétera, y había que manejar todo al mismo tiempo. Bien, la lógica borrosa demostró, y los conjuntos borrosos demostraron ahí su potencia porque permitieron un conjunto muy grande de variables manejarlos y eludir los problemas que las clasificaciones tradicionales tenían. ¿Sí? Yo puse acá el ejemplo del control de temperatura del horno, ¿verdad? Porque hay muchos factores, en el horno puede haber más calor abajo o arriba o al costado, etcétera, y esto permite modelar esa incertidumbre y mejora la precisión, ¿verdad? Y también la otra es en el caso de la toma de decisiones, que se dan fenómenos de subjetividad, porque no todo es objetivo. Y entonces, por ejemplo, puse el caso de la calidad. A veces, para definir la calidad de un producto, se busca un evaluador, por ejemplo, supongamos, sacamos un nuevo vino, y entonces está el catador que dice que el vino es bueno, que no es bueno, etc. Eso es una impresión subjetiva. Bien, al aplicar la lógica borrosa logramos mejores resultados. Bien, eh, decidí ponerles un ejemplo concreto porque a través del ejemplo se puede ver un poco más la cosa. Imagínense que todos estos conceptos son los que tenemos que medir. Capacidad, identidad, coprotagonismo, autonomía, participación, impacto, resultados, pertinencia, etc. Es decir, tenemos un montón de variables, ninguna bien definida, y las tenemos que manejar simultáneamente para obtener un resultado del producto. Bien, este es un ejemplo en el cual lo que podemos decir de cada una de ellas que es muy poco, poco, medio, bastante o mucho, ¿sí? Y lo hacemos en una escala numérica arbitraria, simplemente para encontrar un número que define. Y supongamos que de las mediciones obtenemos que está allí, el punto en la línea roja, ¿no es cierto? Con una puntuación de 8,5 porque no nos dice nada. ¿Qué es eso? Lo que nos está diciendo es que está mayormente en bastante y un poco en mucho. Es decir, que podríamos decir, por ejemplo, que pertenece en un 25% a su conjunto de mucho y en un 50% a su conjunto bastante. Tal vez esto no esté claro, entonces se los voy a poner de otra manera, ¿sí? Eh, con diagramas un poco parecidos a los de Venn, pero aplicándole la lógica borrosa, ¿verdad? Acá estamos los 5 subconjuntos, desde muy poco a mucho, ¿verdad? Y ustedes fíjense cómo bastante toma la cuarta parte de mucho y bastante a su vez tiene un 50% metido en el esquema. Es decir, allí es una manera en la cual los números borrosos, en este caso son números triangulares, como se ven en los dibujos laterales e inferior, que es una manera de representar un número borroso cualquiera. Hay muchas otras formas, esta es una de las tantas. Por las dudas que esto no resulte claro, vamos a ponerlo en forma gráfica. Todo esto está hecho con el sistema MATLAB, ¿verdad? Y lo que hacemos es ver esa figura, en este caso en dos formas posibles, y nos permite cómo es el formato de lo que estamos mirando, ¿sí? Y dónde está ubicado. Y si no, finalmente en forma de arbolito, todo hecho por un sistema de computación
cómo funciona. Es decir, creo que de esta manera hemos podido poner un poco en trasfondo para qué se puede usar la lógica borrosa en el caso de las clasificaciones, cuando tenemos entre los conjuntos esas superposiciones, como bien mostraste al principio, Alejandro, y de la manera que la podamos ir resolviendo. ¿Sí? Hay mucho que hablar. Yo les comento esto, yo en 1985 empecé a dictar clases en la Facultad de Ingeniería, en una carrera nueva de sistemas, y como yo tenía una materia introductoria en primer año, se me ocurrió empezar a hablar de conjuntos borrosos. Y tenía un alumno que era un ingeniero que venía para ampliar sus conocimientos y meterse en los sistemas. Y cuando vio eso dijo, pero esto es una tontería, se está perdiendo el tiempo explicando algo que no sirve para nada, bla, 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 bla. Bueno, por un lado era muy buen alumno, sacó las mejores notas, pero me dijo que había estudiado eso porque era obligación, pero que no tenía nada que ver. Eh, Al poco tiempo, ya habiendo salido de la materia, resulta que en la empresa que trabajaba, que era la fábrica de aluminio, en la fábrica de aluminio tenía el problema que las cubas electrolíticas para producir el aluminio que se hace por un fenómeno de electrólisis, haciendo que la materia prima tenga que estar en forma líquida, por lo tanto a muy altas temperaturas, esas cubas se manejaban casi como se maneja un cocido en la cocina, es decir, hay alguien que sabe cuál es el punto y vivan regulando la temperatura de la cuba. La gente de la empresa dijo, así tenemos un problema, el día que se jubilen o se mueran o renuncien o les pase algo a esta gente, ¿quién maneja las cubas? Así que creemos un sistema automático. Cuando empezaron a estudiar la cantidad de variables que era enorme y cómo manejarla, este ingeniero se acordó de las clases de lógica borrosa. Me vino a ver, me pidió material para poder analizar mejor la cuestión. Yo me acuerdo que le di el contacto de un gran experto de España y de la zona cerca de Barcelona, que era Jaime Gil Aluja, que lo puse en contacto. Y bueno, y le di la bibliografía que yo tenía, etcétera, hasta donde yo pude. Él aplicó, junto con un equipo de investigadores, lograron hacer el asunto, en 2 años lo tenían ya funcionando, funcionó a la perfección, lo presentaron en un encuentro internacional y fueron premiados por esa calidad de aplicación. Es decir, que esto tiene muchas vueltas y uno lo va viendo. Yo he participado en algunas otras cosas así y siempre, digamos, dio resultado. Una de las ventajas que tiene es que generalmente la lógica borrosa y las matemáticas borrosas en general son de más fácil aplicación que otros métodos alternativos, porque lo que se hace con esto se puede hacer con otras cosas. No es la única manera de hacerlo, pero podemos bajar la complejidad, hacerlo más simple. Eso se vio sobre todo en la carrera espacial, cuando el problema de poner computación en el espacio significaba mayor peso por el tamaño de las computadoras, y una manera de simplificar era justamente dar este tipo de chips de lógica borrosa. Y acá dejo y vuelvo, volvemos a Alejandro, voy a salir a dejar de compartir pantalla, si te parece, y diría que hagamos unos minutos de coloquio, como habíamos dicho, e invitar a los participantes, si alguien quiere hacer comentarios, preguntas o lo que fuere, y si no, bueno, José Manuel y Alejandro, a ver cómo ponemos esto en contexto. Francisco, ¿tú ¿Qué quieres? tal? Me alegro mucho saludarte. Buenas ¿Qué tardes. tal, Ricardo? Y los demás, me alegro mucho saludaros. Oye, muy Bien, interesante lo que has comentado, ¿eh? Esa evolución histórica tan sí, sistemática que has hecho que no conocía y mira, siempre se aprende bastante contigo. Así que
y sobre todo la parte esta de lógica borrosa, en la que yo he tenido la oportunidad de trabajar. Hay una asociación, la Fuji, que en el mundo de la Sí, finanza es muy fuerte. Yo he ido varios años, incluso tengo un libro sobre este tema. Así que nada, me ha parecido muy interesante y creo que has acertado en unir estas metodologías para resolver problemas complejos que la sistémica aborda de manera tan compilativa, ¿no? Así que nada, pues felicitarte solamente y que estamos aprendiendo como siempre mucho contigo. bueno, gracias. Y, a ver, pero me interesaría la opinión de Alejandro sobre cómo se inserta esto dentro de lo que él nos plantea con su nueva manera de clasificar. Bueno, en principio, eh, esta forma nueva de clasificar da lugar a muchos subconjuntos, muchas subdivisiones, ¿no? Entonces, todos estos subconjuntos, si fuesen borrosos, eh, según, según has explicado, ¿no? Por muchos conjuntos que haya, el problema se simplifica. Nos has puesto muchas variables y dices, con lógica borrosa, el problema se hace un poco más intuitivo o más simple o más manejable o más, no sé qué, algo así has dicho, ¿no? Entonces, eh, esta forma nueva de clasificar que da lugar a muchos más subconjuntos, tendríamos, bueno, eso. Correcto, correcto. Sí, señor. Bien. Eh, José Manuel, ¿quieres hacer algún aporte al respecto? No, en principio es muy interesante y bueno, se me ocurren algunas formas de poder a lo mejor enriquecer o mejorar el sistema de clasificación de la información con esto que ha mostrado, que ya tiene partes, según veo, bueno, a lo mejor en los conceptos que hemos dicho de transversalidad, tiene ciertas similitudes, ¿no? Lo que pasa es que se podría hacer de una forma más aposta, ¿no? Para mejorar. O sea, que lo tomo nota y me lo apunto para las continuaciones del proyecto que están en marcha. Perfecto, bien. Así se van construyendo las cosas. Sí, sí. Ricardo, tengo unos ejemplos que, como comentabas, que se pueden ver, De pero acuerdo, adelante. voy a compartir. A ver si comparto. ¿Se ve? ¿Se ve? Ahora, Sí, señor. vale. Ahora, aquí estamos. Este sería, es haciendo referencia a la introducción de Rafael Rodríguez, eh, que tenemos la dicotomía hombre-mujer, que hoy en día está así como en crisis, tal y como decía Thomas Kuhn y como decía Rafael Rodríguez, que hay un quebradero de cabeza en todo esto. Pues normalmente cogemos una persona y la clasificamos como hombre o mujer. Y aquí pues podríamos descender un poco y decir, hombre significa que tiene un cuerpo femenino. Podríamos decir, o sea, en la clasificación rutinaria o la clasificación cotidiana es hombre, cuerpo masculino y mujer, cuerpo femenino, ¿no? Podríamos reducirlo a aparato reproductor femenino o aparato reproductor masculino. Entonces, si tiene aparato reproductor femenino, sería así, y si no, sería no. Y luego sería volverse a preguntar si tiene el masculino. Lo que conocemos es que si tiene uno, no tiene el otro. Pero bueno, dejamos abierta a que pueda tener los dos o ninguno de los dos. Y, luego sería basarse en la atracción. Atracción hacia un cuerpo femenino o hacia un cuerpo masculino. O una atracción masculina. Y podríamos añadir otra que sería mente femenina o mente masculina. Y así, diciendo sí es y no es, obtendríamos 64 conjuntos, donde tenemos gente con mente femenina y cuerpo masculino y atracción, no sé, tendríamos ahí
muchas opciones y quedarían descritos cada una de las opciones sin que sea un quebradero de cabeza, porque con la dicotómica eh, lo intentas arreglar y se rompe. Y aquí estamos abiertos a que venga un individuo y no encaje en esta clasificación, sin excluirlo del conjunto sin excluirlo de decir es una anomalía o es una aberración o es un error o es... No, aquí es la clasificación la que no está limitada a 64 conjuntos en este caso y ya está. Si queréis podéis comentar algo, que ahora es un poco... Sigo con otra. Sí, sigue. ¿Quieres? Bueno, este es otro ejemplo, amigo-enemigo, que se da bastante en, en la actualidad, ¿no? El universo aquí son las personas y para romper esta dicotomía me voy a ayudar de una asociación indebida, de la afirmación de que los amigos siempre van a favor y los enemigos en contra. Hemos cambiado de las personas a los objetivos de las personas. Según su objetivo será a favor o en contra, amigo o enemigo. Entonces, ya tenemos aquí, nuestro universo es las personas y nos preguntamos, ¿tiene objetivos a favor? Y dice, sí. ¿Y tiene objetivos en contra? ¿Y por qué no puede tener también objetivos en contra? Entonces, tendríamos pues algo así como, le he puesto de nombre vecino incómodo, porque es un poco incómodo que ahora sí que viene a favor y luego viene en contra y vamos a estar todos aquí. Todos somos un poco vecinos incómodos porque tenemos muchas cosas en común con nuestro compañero, nuestro amigo, nuestro vecino y sin embargo también tenemos otras cosas que discrepamos y estamos un poco en contra y, y ya está. Tenemos los clásicos, que es sí a favor y no en contra, entonces será un compañero, el no a favor y sí en contra será un rival, y ni a favor ni en contra, quedan 5 minutos, dice, será indiferente. Este indiferente parece ser que la globalización lo quita, porque antes quien estaba lejos pues era indiferente, pero ahora estamos todos cerca. Sí, sí, sigamos. Cuando queráis podéis intervenir. Aquí tendríamos la división izquierdas y derechas y lo que he hecho para salir de esta dicotomía es centrarme ya en el diagrama de Venn, ¿no? He puesto una línea horizontal que es tal como se ve, izquierdas al lado de la izquierda, la derecha al lado de la derecha. En el centro es común, lo que tienen en común las izquierdas y las derechas, y fuera es lo que no es ni de izquierdas ni de derechas y también debe ser respetado. Por ejemplo, pensaba en la libertad de expresión. La libertad de expresión la podemos ver como fuera o como a una parte común, pero sin libertad de expresión uno eh, no puede decir que piense diferente al otro, entonces no puede haber ni izquierdas ni derechas. Por eso digo que es o bien está afuera o bien está en común. Sería una manera de empezar a ver las cosas no dicotómicas. Y ya vamos con 3 clasificaciones o cuatro conjuntos. No sé. Es un poco una invitación personal. Si te gusta, pues la coges y si no, pues sigue el ejercicio. Ujú. Y aquí entre la dicotomía del bien y el mal, pues he puesto bueno o malo. Aquí voy a clasificar los objetos
en principio, como inicio para llegar a clasificar, para romper con la dicotomía bien y mal. Es un paso previo para ir cambiando un poco el chip, ¿no? Entonces un objeto tiene partes buenas y puede tener partes malas. Si pensamos, esto no es contradictorio, porque casi toda la alimentación tiene partes buenas y tiene partes malas. Una fruta, le quitas la piel y le quitas el hueso y comes la pulpa. Y así es muchas cosas. Y entonces es algo natural. Y también hay objetos que tiene partes buenas y no tiene partes malas. Y si en un caso no se encuentra, pues ese conjunto sería el conjunto vacío. El día siguiente o unos años más adelante se descubre que hay un elemento que sí que pertenece a ese conjunto que en principio se suponía vacío, no nos rompe la estructura, no nos rompe la clasificación. Estábamos abiertos a la novedad. Entonces, os hago una pregunta. ¿La enfermedad sería algo bueno o malo? Para mí, para romper esta dicotomía, para no caer en que es bueno o es malo, precisamente, o puro bueno o puro malo, la enfermedad puede ser, dependiendo de dependiendo de cómo la afrontes, puede ser buena. Pero también, si no la afrontas bien, puede ser mala. Entonces, tiene cosas buenas y tiene cosas malas, porque va a haber ratos que la afrontarás bien y va a haber ratos que la afrontarás mal. Entonces, la enfermedad es algo natural. Ni bueno ni malo, es natural. Perdón. ¿Bien? Bien. Eh, Bueno, y aquí, parece que estamos por salir de nuevo de la reunión, según está marcando. sí, queda un minuto, Este, dice. Pues sí, sí. En voy ese a dejar caso, de los invitamos a todos a reingresar, así vemos la segunda parte. ¿Sí? Vale, Ok. Pero dejo de Sí, compartir. sí. nos pasará el link, me imagino, ¿no? Sí, Sí, ahora sí. se Es trataría el de hacer mismo link, el mismo link. Ah, vale, gracias. De acuerdo. Sí, 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 sí. Sí, porque tenemos esto y queremos asistir a la disertación matemática sobre